Muy buenas noches. Espero que todos estén bien, en bendición de Dios, ¿verdad? Bendecido inicio de semana para todos, para todas sus familias. Iniciamos el sermón número 62 que hemos hecho. Este se llama Encontrar esperanza en tiempos difíciles, ¿verdad? Y bueno, shalom, amados hermanos, amadas hermanas, en este día recibirán paz, recibirán bendición. A las personas nuevas que nos ven, a las personas nuevas que nos escuchan en las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo en este momento en vivo, por favor compartir y dar me gusta para que podamos llegar a más personas y guiarlas en el camino que Cristo nos ofrece para llegar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para llegar a la vida eterna, a la promesa del Dios eterno. Si te dices a ti mismo, hermano, que eres un cristiano promedio, o si escuchas a alguien decirte o decirse a sí mismo esto que te mencioné, que no tienes mucho que ofrecer, que tus dones no surgirán como deberían, con este pasaje que te leeré el día de hoy, o con estos pasajes que leeremos el día de hoy, te invito a depositar en Dios tu confianza absoluta. Te invito el día de hoy a dejar al lado toda esa dependencia a lo material, hermano, a venir y abrazar la fe que nos conduce a la abundante provisión divina. Hoy quiero que nos pongamos a meditar este mandato desde una perspectiva expositiva, desde una perspectiva que muchos hermenéuticos dirán que es de guión, pero adentrándonos en pasajes relacionados a las palabras poderosas de los profetas que siguen a Cristo y finalmente aplicando esto a nuestra vida, ¿verdad? Y es que, hermanos, vivimos en angustia, muchos de nosotros, angustia la cual llena de mucho dolor y de mucha tristeza, de mucha incertidumbre. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que en medio de la adversidad no estamos desamparados, hermanos, pues Dios obra poderosamente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios obra, como te dije, poderosamente para brindarnos, para brindarte, para brindar a todo el que está a tu alrededor, para brindar a toda la creación esperanza, ¿verdad? Esperanza que no solo será llevada hacia tu vida, hacia tus días, hacia tus momentos, hacia tu trabajo, sino esperanza y paz y confianza que te llevará por los pasajes que leeremos hoy a alentarte, a aferrarte al Señor cuando las olas del problema aparezcan y sean amenazantes para ti, ¿verdad? Vamos a comenzar con 3 textos bases. El primero va a ser 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. El segundo va a ser Romanos, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 13. Y el tercero va a ser Juan, versículo 16, capítulo 16, versículo 33. Comenzamos con la lectura de Corintios y, como siempre, les haré la exhortación, hermanos, a mantener siempre sus Biblias, a mantener siempre la palabra, a mantener siempre en la ardua lectura y comprensión de la palabra, ¿verdad? Como les comenté, comenzamos con Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, ¿verdad? ¿Cómo se sienten así? Perseguidos, mas no forzosos. Dice lo siguiente: derribados, pero no destruidos. Amén. Aquí, en este verso, Pablo reconoce las circunstancias, hermanos, circunstancias adversas, pero subraya que el poder de Dios nos levanta aun cuando caemos,
¿verdad? Repite eso contigo. El poder de Dios nos levanta aun cuando caemos, ¿verdad? Pablo dice también que los cristianos en Corintios son tan autosuficientes que se comportan como ricos que ya tienen todo lo que desean. ¿Cuántos de ustedes no han visto esa clase de opinión, esa clase de personalidad en los que lo rodean, ¿verdad? Que tratan de comportarse como los ricos que ya tienen todo lo que desean, cuando en realidad no lo tenemos todo, ni aunque tengas todo el dinero del mundo lo vas a tener todo. Lo que tienes que tener es la salvación. Y en lugar de ser como personas que tienen mucho que ganar de Cristo. El segundo pasaje que quiero que leamos es Romanos capítulo 15, versículo 13, como ya te dije. Si quieres quédate ahí, yo te lo leo. Y dice así: y el Dios de esperanza, ¿verdad? Repitamos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza, hermanos, saludos cachiflas, la esperanza nace de la fe y del Espíritu Santo. No es positivismo humano lo que les estoy compartiendo, hermanos, es fe, es certeza de que Dios cumple sus promesas. Te lo repito, lo que te predico no es positivismo, como lo hacen muchos, no es aliento de algo que no va a suceder, de palabras que tú quieres escuchar pero no son el propósito de Dios. No, ese no es mi mandato, ¿sí? No es positivismo humano lo que te ofrezco, hermano, sino certeza de que Dios cumple y cumple sus promesas. Todos los cristianos deben agradarse unos a otros y no a sí mismos. Después de todo, hermanos, Cristo vino para agradarse, para agradar al Padre. Es lo que nos enseñó y es lo que nos tiene que mantener todos los días en oración y en alabanza. Asimismo dice la palabra en Juan, como te lo mencioné, capítulo 16, versículo 33, esto ya lo han de conocer muchos. Estas cosas os he hablado, dice Juan, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que Juan escuchó de Cristo. Y Jesús nos prepara con estas palabras, así como preparó a Juan a la oposición, nos prepara y nos asegura su victoria y su paz interior. Este pasaje resume, ¿verdad?, el mensaje general de ese discurso, que las dificultades y la persecución vendrán. Hermano, las dificultades y la persecución vendrán. Las habladurías vendrán, los errores vendrán, las caídas vendrán. Pero Cristo nos asegura su victoria y su paz interior. Esa paz es la que tú vas a tener dentro de ti. Este pasaje resume también el mensaje general de ese discurso, que las dificultades y la persecución vendrán, pero los creyentes debemos y debes, tú que me escuchas, permanecer fiel. Debes permanecer sabiendo que todo esto forma parte del conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿verdad? Aún en el sufrimiento, Dios nunca te abandonará. Como experimentas en tu vida diaria que aún en el sufrimiento Dios no te abandona. Esto es 2 de Corintios 4, del 8 al 9. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para que el Espíritu Santo, a ti que me escuchas, llene tu corazón de gozo y paz? Dime. Lee Romanos 15, versículo 13 y me respondes luego en los mensajes. Cuando la ansiedad te invade, pregúntate esto: ¿recuerdas las promesas de Cristo de vencimiento y de paz? ¿Las recuerdas? Pues para recordarlas, tu herramienta va a ser Juan 16, 33, hermano. Aparte de ello, tenemos que ver los momentos en la vida de Jesús que se relacionan con nuestra esperanza. Aparte de todo lo que nos vino a ofrecer, hay momentos de Cristo específicamente que se relacionan con nuestra esperanza, ¿sí?
El primero de ellos que podemos recordar es cuando Jesucristo calma la tormenta en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Jesús y los discípulos en la barca, ¿verdad? Esto ya todos lo han de conocer. Jesús y los discípulos en la barca, la furia del viento, las olas simbolizan nuestras tribulaciones, los golpes que te ha dado la vida, lo frágil que puedes sentirte en una barca frente al inmenso mar, ¿verdad? Pero con una palabra, Él impone calma. ¿Quién? Jesucristo. Con una palabra, mostrándole a los apóstoles en ese momento, a los profetas, y mostrándonos a nosotros que en medio de la prueba su poder sostiene a los que en Él confían. Eso es todo lo que nos quería enseñar Cristo y es lo que tenemos que aprender, hermanos, y hacer caso, como les he dicho. Segundo ejemplo que podemos tomar el día de hoy es la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44, puedes leerlo en tu Biblia. Marta y María estaban sumidas en el dolor, horriblemente, terriblemente. El dolor de un familiar querido y de cualquier familiar debería ser un dolor muy fuerte. Por eso debemos de pasar un luto, ¿sí? Estaban sumidas en el dolor de la muerte de su hermano. Jesús, movido por su compasión, llama a Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Todos nos estremecemos nada más al recordar esas palabras. Y es que la esperanza vence a la muerte, hermanos, y al desconsuelo. Romanos 15, versículo 13. El tercer momento que quiero que recordemos en este momento es la paz en la última cena. Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús consciente de la cruz cercana. ¿Cuántos somos conscientes de nuestra cruz cercana? Bueno, pues Jesús, consciente de la cruz cercana, regala a sus discípulos la promesa, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Aún en la víspera de su pasión, aún en la víspera de su dolor, aún en la víspera de tu dolor, hermano, Jesucristo impone paz. Ayúdate tú con Él a imponer la paz en tu vida. Impon la paz en tu corazón, así como se cumplió en Juan capítulo 16, versículo 33. Y es que, hermanos y hermanas, todos enfrentamos tempestades. Para eso está la vida, para poder superarla. Pasamos crisis personales, pasamos crisis familiares. Me escriben personas que pasan crisis laborales y qué no te diré de las crisis de salud. Hoy en tono motivacional y según la tradición, quiero que superes las tormentas en la tradición cristiana, aferrándote a la paz de Cristo. Así hacemos los cristianos en las tormentas. Nos aferramos a esa paz y a ese amor de Cristo. Si tú no lo conoces, quiero que te aferres a ese amor y a esa paz de Cristo. Y para ello, te voy a detallar otros 3 lecturas de la Biblia, respaldos con los cuales podemos detallar cómo aferrarnos moralmente y persistentemente a esa paz de Cristo. El primero va a ser Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. El segundo va a ser Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Y el tercero va a ser Juan, de nuevo, capítulo 16, versículo 33. Me encanta Juan. Y es que conectar con la experiencia común de las tormentas internas y externas es a lo que nos orillan estos pasajes, ¿verdad? Cristo nos ofrece paz sobrenatural para enfrentar cualquier tempestad. Esto nos ofrece 3 grandes verdades extraídas de los textos: la argumentación, la aplicación práctica y la conclusión de nuestra fe, llamando a la fe activa y un compromiso con Cristo. Pablo escribe, encarcelado en Filipenses:
Jesús y sus discípulos atraviesan una barca en el lago. Mateo escribe: Jesús promete paz antes de su pasión. Juan dice que la paz de Cristo va más allá de la ausencia de los problemas. Pero para todo esto, como cristianos, antes de poder decir estoy pasando tribulaciones, tienes que identificar qué tribulaciones son las que estás pasando. Y para ello tienes que reconocer tus tormentas, ¿verdad? Cada uno tiene que reconocer y hacerse responsable de sus tormentas para poder calmarlas. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Jesús y sus discípulos aquí están en la barca, ¿verdad? La tempestad es real, hermanos, y atemoriza a hombres con experiencia en el mar. Todos ellos eran pescadores que obviamente habían pasado muchas tempestades. Pero la gran calma que les ofreció Jesús después de ello, cuando Jesús durmió después mientras la barca se hundía, al levantarse les ofreció una paz tremenda. Esa paz es de la que te estoy hablando, hermano. Por eso se utiliza tanto este pasaje para enseñar sobre la paz que puede brindar, ¿sí? Aferrarte y aferrar tu fe a Cristo. Aceptar que no podemos controlar todo es esencial, pero sí es esencial también confiar en quien sí puede hacerlo y demostrarte a ti mismo, evidenciando los milagros, quién sí puede hacerlo. Mateo 8 demuestra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. En una barca, en el mar de Galilea, Jesús dormía profundamente. De repente se desató una violenta tormenta que hundió la barca con las olas. Los discípulos temieron por sus vidas y despertaron a Jesús para pedirle que los salvara. Despierta tú a Jesús, iglesia, y pídele que te salve. Es lo que necesitas en este momento. Asimismo dice la palabra, o recordemos aún más este pasaje, el que ya comentamos arriba, que es Juan capítulo 16, versículo 33. Repitamos el pasaje: en el mundo tendréis aflicción, hermano. Repítetelo. Pero también repite que Jesús ha vencido al mundo. Por eso dice: en el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo. Jesús afirma la victoria real sobre todo mal. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua en Mateo 14, versículo 22, y perdió el miedo al ver que Él venía hacia él, frente al caos, invocar el nombre de Jesús es mantener la mirada fija en Él, como lo mantuvo Pedro. En este momento necesitas, hermano, si me estás escuchando, mantener tu mirada fija en Él. Porque así como dice la palabra también, en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, no se inquieten por nada, por la paz de Dios guardará sus corazones. No se inquieten por nada, la paz de Dios guardará sus corazones. Repitamos, la paz de Dios guardará sus corazones. Y es que orar y agradecer como medio para experimentar paz es lo que debemos hacer cada cristiano. Jesús, su súplica y entrega de voluntad en el Getsemaní, en Lucas 22, Jesús demostró su sumisión plena al Padre. Y es lo que nos demuestra Jesús como el camino que tenemos que seguir. Tenemos que demostrar nuestra sumisión en alabanza y oración plena al Padre. Una oración de petición es simplemente pedir la ayuda de Dios. Jesús nos anima repetidamente, hermanos, a acudir al Padre y pedirle con fervor lo que necesitamos. Nuestro Padre Celestial, amén, el que nos ama, el que te escucha, el que cumple tus peticiones, por lo que es justo y natural que acudamos a Dios en busca de ayuda. Pero antes que nada, yo te exhorto a que acudas a Dios en alabanza,
antes de cualquier pedida de ayuda. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero lo que tú necesitas hacer es alabar a tu Dios, tenerle fe y tenerle confianza. Asimismo, como seguir la paz de Cristo mediante 3 palabras que podemos hacer: la fe, la confianza y la paz. La fe para creer en el poder de Dios, hermanos, para obrar en cuanto no veamos la salida. Para eso es la fe, para que podamos obrar en cuanto no veamos la salida. Necesitamos la confianza como segundo. ¿La confianza para qué, pastor? Pues la confianza, hermanos, para descansar en las manos de Jesús, como los discípulos descansaron en la barca. Así nomás, con confianza en que Cristo te escucha, y con paz. ¿Para qué la paz, pastor? Pues para recibir el regalo divino que supera toda circunstancia y guardará nuestros corazones. Frente a la crisis económica que estás enfrentando, tú que me estás escribiendo, debes de confiar en la provisión de Dios, como te lo dije en Filipenses 4:19. Ante la soledad, tú que acabas de escribir, y la ansiedad, pues debes cultivar la comunión diaria con Cristo en oración y lectura bíblica. Eso siempre te lo diré, repítelo: lectura bíblica, comunicación con tu pastor, comunicación con tu iglesia, comunicación con tu entorno, amor a la creación de Dios. En las relaciones familiares rotas, debes de extender el perdón y buscar la reconciliación bajo el poder del Espíritu, no bajo cualquier otra cosa, ni bajo regalos, bajo el poder del Espíritu. Frente a la enfermedad o el dolor, debes de recordar que Él es el médico de cuerpo y de alma. Cristo sanó enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Quedó demostrado, y es en lo que debes de tener fe para poder ser salvo. Pablo, Marta y los discípulos hallaron esperanza, hermanos, en confiar en Dios, siguiendo a Cristo. Y aún en medio de la tormenta, aún en medio de la muerte, aún en medio del asedio, aún en medio de que les tiraran piedras y del miedo, así como ellos, hermanos, los exhorto a todos ustedes que me están escuchando hoy, que pueden transformarse si deciden. Pueden transformarse si deciden reconocer sus aflicciones ante Dios. Puedes transformarte, tú que me escuchas, si decides invocar el Espíritu Santo para ser colmado de gozo y de paz. Puedes transformarte si decides, tú que me escuchas, a aferrarte a la promesa de Cristo, a esa promesa que dice: yo he vencido al mundo. Aférrate a esa promesa, hermano. Como conclusión, los personajes de nuestros textos: Pablo preso, los discípulos en la barca, Jesús prometiendo paz, nos muestran que la paz de Cristo no depende, hermanos, de las circunstancias. No depende del dinero, no depende del color, no depende de la persona, no depende del país. Si seguimos a Jesús como lo hicieron los 12 discípulos, mirándolo, confiando y obedeciendo, nuestras vidas se transformarán. Tu vida, hermano, se transformará. Tu vida se transformará, hermana, y tu vida se transformará, joven que me escuchas. Vencerás el miedo. Te encontrarás en reposo, te encontrarás en gozo y serás testigo de su victoria. Sigamos y sigue el ejemplo de los 12 discípulos. Caminar en la obediencia, testificar de su poder, ser un testimonio vívido de su poder y vivir seguros de que el Señor es nuestra esperanza viva. Quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. Si quieres puedes dejarme en el chat tu mensaje de respuesta. ¿En qué tormenta de tu vida, hermano, necesitas invitar hoy a Jesús? Pregúntate eso. ¿En qué tormenta de tu vida? Porque pueden ser muchas. ¿En qué tormenta de tu vida puedes invitar hoy a Jesús para que calme tus temores y te brinde esa paz que necesitas? Y es que los exhorto, hermanos, nuevamente,
hermana, sigamos la paz de Cristo. Por eso este ministerio es un ministerio de paz. Por medio de 3 palabras puedes seguirla, como ya te lo dije: la confianza, reconocer que Él obra en lo invisible; la fe, creer en su promesa y en su presencia; y la obediencia, vivir según su palabra, aún en la crisis, hermano, aún allá abajo, aún en el fondo, aún aunque ya hayas llegado al fondo y hayas escarbado más, aún ahí, vive según su palabra. En tiempos de pandemia, todos nos pudimos apoyar en Dios, en Cristo. Mantén esa oración diaria que se mantuvo en esos momentos. Comparte esa esperanza que todos compartimos en esos momentos en que el mundo se unió. Ahora que hay tantos problemas económicos, confiemos en la provisión divina y confiemos en que cada uno de nuestros mandatarios administrarán los bienes en Panamá, en Perú, en México con sabiduría. En conflictos familiares, practica el perdón, hermano. Practica el perdón y la comunicación con el amor. Comunícate con amor. No te comuniques con ira, con rencor ni con odio. No eres tú el afectado es el todo. Entonces, en el todo se tienen que solucionar las cosas. Y en la ansiedad por el futuro, más aún, declara las promesas de Dios en ese futuro. No digas un futuro que tú quieres construirte para ti, sino que declara la promesa de Dios en un propósito tuyo para brindar en ese futuro. Y busca consolación en la comunidad de la fe, en tu comunidad, en tu iglesia. Porque, oh Jehová, como ministerio de paz, tenemos sed de tu misericordia para alejarnos del pecado. Hermanos, quiero que oremos en este momento. Haremos una oración final el día de hoy. Se nos fue un poco el tiempo. Entonces, por favor, quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Todopoderoso, te damos gracias porque en ti está nuestra esperanza. Te pedimos por todos esos profesionales que hoy me escuchan, que te dan gracias al igual que yo con estas palabras en virtud de tu infinita gracia. Oramos, Señor, por nuestros maestros, aquellos que dan sabiduría para guiar los corazones de nuestros niños. Oramos, Señor, por nuestros médicos y enfermeras, para que tengan fortaleza y compasión de cuidar a los enfermos. Oro por esos agricultores y comerciantes. Repara el cabello dañado o teñido. Oro por esos comerciantes que proveen seguridad en el trabajo. Oro por los ingenieros y por los obreros, por todos aquellos que brindan creatividad y protección en sus labores. Oro por los taxistas y transportistas, porque tengan protección en sus rutas, ya que han sido asaltados, han sido extorsionados. Oro por los policías, por los bomberos, para que sigan con esa valentía, con ese discernimiento a servir. Oro por todos los estudiantes que están perdiendo clases y por aquellos que están asistiendo, que su enfoque y su paz puede estar limpia para que puedan absorber y aprender. Oro por todos esos padres de familia, Señor, para que puedan tener paciencia y amor inagotable. Oro por las familias en su conjunto y unidad de reconciliación. Oro por todos nuestros mandatarios y presidentes del mundo para que obtengan sabiduría, integridad y justicia. Señor Dios Padre Celestial, te alabamos por tu Hijo Jesús, quien calmó tempestades y prometió paz. Te pedimos, Señor, por bendición. Te pedimos, Señor, por sanidad. Te pedimos, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para las naciones de los que hoy me escuchan, te pido paz y bienestar para mis hermanos de Panamá, para mis hermanos de México, para mis hermanos de Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, que necesitan tanto tu paz, Señor, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Honduras, que necesitan mucho ahorita el amor, la comprensión y la paz. También intercedemos por sus mandatarios, por los presidentes y gobernantes de todo el mundo, Señor. Que tu sabiduría guíe sus decisiones, que tu gracia y fortaleza
cubra sus corazones y que tu paz reine en cada nación a la que pueda llegar esta palabra. Bendice, Señor, la salud, la sanidad y la paz de cada uno de ellos, de sus hogares y de nuestras naciones. Que la esperanza que hallamos en Cristo nos impulse a vivir como testigos fieles de tu poder redentor. En el nombre de Jesús oramos, nos levantamos y alabamos. Amén, amén, amén. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Hermano, si te sientes cansado, si te sientes triste, si te sientes atribulado, no tires la toalla, hermano. Tírate de rodillas y ora. Shalom.